Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, López el Profe John. El día de hoy, mi hermana Lady López me va a hacer una pregunta que yo trataré de responder desde mi punto de vista, tanto profesional como ingeniero de sistemas y como docente en el área, y como un ex estudiante de psicología. Adelante. No olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita. La pregunta Mm. es, ¿cómo cree que se forma el pensamiento y qué le permite al ser humano? Bien, trataré entonces de responder la pregunta a continuación. Gracias por el... La el- publicidad es admitida, es tu canal. y tienes alma de youtuber. Bien, para responder a la pregunta de mi hermana de cómo cree que se forma el pensamiento y qué le permite al ser humano, quiero pasar primero por el concepto de pensar. ¿Listo? Y cómo yo hago un constructo de ese concepto, ¿sí? ¿Cómo se relaciona con la ingeniería de sistemas y la computación? Y luego, entonces, daré la respuesta. Bien. Entonces, pensar. Cuando estudiaba psicología, era como una duda que teníamos la mayoría como estudiantes. Tratábamos de asimilar los conceptos como esponjas, ¿sí? Como ceñirnos a la definición que dijera el libro más conocido, el autor más popular o más reconocido en psicología. Pero digamos que esta pregunta me hizo cambiar de carrera, ¿sí? Entonces para mí no es tan trivial, para mí no es como, ay, ¿qué será pensar? La definición de pensar es tal y ya, me siento conforme con ella. No. Bien, fue una pregunta que me planteé, sembró una semilla en mi mente y impactó el resto de mi vida para siempre, ¿sí? Hoy día soy ingeniero de sistemas, docente en el área. mm, He trabajado como desarrollador y pues como muchos de mis colegas sentimos pasión por la carrera y por la inteligencia artificial. Bien, la pregunta que nos hacíamos era, ¿cree que las máquinas pueden pensar? Entonces uno dice, no, o sea, pensar como un ser humano, no. Bien, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué decir tan directamente que una máquina no puede pensar como un ser humano? Bien, entonces la respuesta, pues para mí, en ese entonces era depende, ¿sí? ¿Cómo así que depende? Sí, depende de la definición de pensar, ¿sí? Si pensar se relaciona con hacer cálculos, como lo hacen las computadoras, las calculadoras, pues sí, pueden pensar. Si pensar se relaciona con resolver problemas, ¿sí? Reconocer patrones, detectar imágenes, eh, conducir automáticamente. Entonces, sí. Si la definición de pensar va más allá de eso, es más compleja, entonces quizá no. Bien, va a remitirme en la historia a Alan Turing, considerado uno de los padres de la computación. Eh, Ahí el tema está en discusión junto con Charles Babbage, que construyó una máquina y parece que diseñó una máquina de Turing, sino que no la pudo construir. Bien, yo, yo voy a seguir dándole crédito a Alan Turing porque en ciencia se lo damos al primero que publica. Bien, y pues no he visto los diseños de Babbage, no sé dónde están publicados, ¿sí? Entonces no me cuesta. ¿Sí? Eh, por más que salga en Google, por más que salga en Wikipedia, me cuesta, eh, o sea, no es desconocer el trabajo de Babbage, sino pues
nosotros lo aprendemos así históricamente y yo por ahora me mantengo, ¿sí? Puede ser que como esto está quedando grabado, em, pues deba ser una fe de ratas, pero por ahora, por eso explico la razón por la cual lo considero por ahora el padre de la computación. ¿Listo? Entonces, Alan Turing diseñó, propuso y ayudó a construir una cosa que se conoce como máquina de Turing, ¿sí? En su nombre. Su propósito, él era británico y era matemático británico y su propósito era ayudar a descifrar el código que utilizaban los nazis para transmitir sus estrategias militares con la tecnología de la época, radio, telégrafo, bien, cartas, bueno, de varias formas se podía transmitir el mensaje. Ese ciframiento de los mensajes en la guerra no es de esa época, es inclusive más antiguo, los romanos, seguramente mucho antes también ya se hacía, para evitar que el enemigo fuera capaz de descifrar los mensajes y adelantarse a las estrategias que adoptaba el ejército como tal. Listo, ya fuera romano, ya fuera persa, ya fuera cualquier tipo de ejército. Alan Turing propuso la máquina de Turing con la idea de construir una máquina capaz de pensar. ¿Sí? El punto era que se daba cuenta que por más matemáticos que contrataran, no iban a ser capaces de descifrar ese mensaje en poco tiempo. ¿Sí? Y el tiempo era algo que no tenían. ¿Sí? Es decir, entre más pronto lograran descifrar el código, más pronto podrían derrotar a los nazis. Bien, el propósito pues de esta máquina era entonces descifrar el código Enigma. La película que cuenta la historia se llama así, Código Enigma. Se la recomiendo. Listo para que la busquen ya sea en YouTube o en algún... Bien, la máquina de Turing es un modelo matemático. Que sea un modelo matemático lo hace independiente de la tecnología. ¿Listo? Eso quiere decir que podemos construir la máquina de Turing usando tubos de vacío, usando semiconductores, eh, usando tarjetas perforadas, usando X o Y tecnología. La tecnología no importa, ¿sí? Hoy tenemos pues los microchips, mucho más rápido que en esa época, llevamos casi 80 años de ese, de ese descubrimiento de Turing, ¿bien? Mm, y pues en la actualidad se está desarrollando tecnología como la computación cuántica, ¿sí? Entonces, muchos de los principios que utiliza cualquier computador están basados en este modelo que propuso Turing. Entonces, aquí anoto la fecha, más o menos hacia 1945, contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? La máquina de Turing es una cinta de longitud infinita, eso representa eh, esos bordes mordisqueados, significa que la cinta no tiene un principio o un fin. Esa cinta es capaz de almacenar cualquier símbolo, ¿sí? Pero nosotros sabemos que funciona con unos y ceros, ¿bien? Pero como Turing lo propuso, era cualquier tipo de símbolo. Esa máquina tiene un cabezal, ¿sí? Ese cabezal se puede mover a izquierda o a derecha. ¿Listo? Y puede realizar tres operaciones con esos símbolos que están guardados. Borrarlos, leerlos o escribirlos. ¿Listo? Este concepto representa lo que nosotros conocemos como la CPU en los ordenadores. Bien. Otro matemático, von Neumann, también lo que hizo fue esa CPU complementarla con la RAM. Entonces, todos estamos familiarizados con el concepto, si no la mayoría, porque cuando compramos un computador o cuando compramos un celular,
vemos que tenga buena memoria RAM para poder abrir muchas aplicaciones y que tenga buena CPU para que sea rápido la ejecución. ¿Listo? Entonces lo que hizo von Neumann fue agregarle la memoria RAM. RAM significa Random Access Memory, significa que las posiciones están definidas de forma aleatoria. ¿Listo? Entonces esto se conoce como arquitectura de von Neumann. ¿Listo? Y se mantiene aún vigente. Eso lo hizo un poco después de que Turing formulara ese modelo. Bien. Ahorita me devuelvo a esta parte del cerebro. Entonces, Turing propuso algo que se conoce como el test de Turing. Bien. Consiste en separar una persona y una máquina en dos habitaciones separadas. La forma de comunicación entre ellos no está establecida, es decir, deben tener alguna forma de comunicarse, ya sea por chat, ¿sí? Ya sea por escritura, ya sea por voz. Entonces, la, la idea de la prueba es que la persona, ¿sí?, no pueda diferenciar si habla con otra persona o con una máquina. ¿Listo? Esa es la idea del test de Turing. Entonces, si la persona no es capaz de diferenciar que habló con una máquina o con una persona, entonces la máquina pasa el test de Turing. ¿Sí? Es una prueba interesante porque pues, trata de ser un poco objetiva y científica. Bien, pero nos da también una noción de qué es lo que Turing consideraba que era pensar. Bien, y pues eso me va a acercar a mí también a lo que considero que es pensar. Entonces, nosotros en algún momento quizá hemos utilizado alguna de estas herramientas, ChatGPT, Siri, Alexa, Cortana, el asistente de Google. ¿Sí? Ok, Google, ¿cómo estás? Yo estoy bien. ¿Qué hay de nuevo contigo? Bien, bien. Cuéntame qué haces. Casi siempre estoy aprendiendo cosas nuevas. ¿Quieres oír algo interesante? Sí, sí, sí. Cuéntame. ¿Puedes repetirlo, por favor? No entiendo. Cuéntame un chiste. ¿Qué le dijo una iguana a otra iguana? Somos iguanitas. Eh, ¿Para ti qué es pensar? Estoy pensando, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Tú puedes pensar? Es que quiero asegurarme de darte una respuesta satisfactoria. Bien, entonces, miren que estoy interactuando con ella a través de la voz, ¿sí? Y le estoy dando un género, ¿bien? Entonces, por la voz femenina. Eh, con ChatGPT se interactúa a través de chat, ¿bien? Es decir, uno le hace preguntas a través de texto y él nos responde, ¿bien? De diversas formas. Es muy interesante. Lo que se está aplicando ahí es una técnica de inteligencia artificial con redes generativas, ¿sí? Que ya nos permitió, por ejemplo, crear imágenes, crear sonidos, ¿sí? Entonces está usando el mismo principio, pero en este caso se usa el texto. Bien, hay unas estrategias matemáticas para hacer como una serie de operaciones y
obtener diversidad de resultados, ¿sí? Entonces, él utiliza algo que se llama embeddings, ¿bien? Y es una forma de representar las palabras como vectores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo opero la palabra rey con mujer, obtengo reina, ¿sí? Algo así. Algo así es la idea de cómo funciona esta técnica de inteligencia artificial. Y pues con muchas cosas más de fondo, ¿sí? Es decir, les estoy contando un pedacito muy superficial. Mm, Nosotros sabemos, ¿sí? O sea, lo sabemos porque pues yo sé que es un software, ¿sí? Ustedes saben que es una maquinita la que nos está respondiendo. Es decir, acá nosotros estamos diferenciando que efectivamente el asistente de Google no es una persona, ¿bien? Es la idea del aislamiento que propone Turing, ¿sí? Que yo no pueda ver, ¿sí? Eso nos da como, em, es decir, nos quita la percepción visual de que vemos qué es, ¿sí? Seguramente si yo pongo el asistente de Google en esa época a hablar, para ellos sería genuino que están hablando con una persona, ¿sí? Obvio, esos errores, esos pequeños errores, o bueno, no voy a decirle el tamaño, esos errores que tiene como de voy a buscar, ¿sí? De buscar la definición en internet, de decir no comprendo lo que me estás diciendo, ¿sí? Muestra que pues no es tan persona, ¿sí? Porque no es nuestra forma común de, de interactuar con otras personas, ¿sí? Entonces uno a veces dice no entiendo, ¿sí? Pero ya después de decirlo 3 o 4 veces, pues uno va a decir, no, esto está raro que esta persona no entienda nada de lo que yo le digo, ¿cierto? Mm, si estamos hablando el mismo idioma, ¿listo? Entonces, quiero que veamos un poco el cerebro como una cajita negra, ¿sí? Entonces, es una forma de entenderlo y analizarlo. Entonces el cerebro como una caja negra que tiene una función de pensar. ¿Listo? Entonces, esa cajita negra tiene algo que se conoce como inputs. Usamos la palabra en inglés, pero significa entradas. ¿Sí? Y esas entradas pueden ser nuestros sentidos, nuestras percepciones, el lenguaje. Bien. El cerebro hace algo con esas entradas y produce unas salidas. Normalmente, pues vamos a ver que la salida está con el lenguaje, ¿sí? Entonces, cuando yo observo alguna situación, puedo decir o comentar sobre esa situación que estoy observando. Bien. Mm, Entonces, no sabemos qué es lo que sucede en nuestro cerebro que nos permite pensar, ¿sí? Y transformar esas entradas, esas percepciones que tenemos en resultados del pensamiento, en lenguaje, en una idea para comunicar. Bien. Entonces llegamos a la pregunta del cómo, ¿sí? Entonces sabemos que, no todos lo sabemos, pero de pronto en algún momento lo hemos escuchado, tenemos las famosas neuronas en nuestro cerebro. Las neuronas se comunican a través de señales electroquímicas. Son eléctricas porque envían como pulsos, ¿sí? Eléctricos, y son químicas porque usan neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, hay muchos más, sino que no recuerdo en este momento. Tenemos más de 100 millones de neuronas. Entonces, en la parte física, esas neuronas se relacionan con el hardware de un computador, ¿sí? Y la mente, ¿sí? Lo que nosotros conocemos o consideramos o entendemos como mente es como el software, ¿sí? Pues algo que me gusta
de el enfoque cognitivo es que nos permite relacionar estos conceptos, ¿sí? Entonces, nosotros vemos el hardware de nuestros computadores, ¿sí? Y sabemos que, pues, son señales electrónicas que funcionan a través de chips, ¿sí? Los chips principales del computador son la memoria RAM y el procesador. Y las interacciones, la programación que le dan los ingenieros o los desarrolladores hace que pasen ciertas cosas, ¿sí? Entonces, esta idea tan básica que tenía Turing de estas tres operaciones, borrar, leer y escribir, ¿sí? En este caso de la máquina de von Neumann sucede en la RAM, uno está borrando, leyendo y escribiendo, eh, los llamamos variables o valores en la memoria RAM, ¿sí? Que nos representan números, letras, sonidos, imágenes. Bien, son información de mucho tipo, permiten las cosas que conocemos hoy día. Entonces, las aplicaciones móviles, las páginas web, el internet, los satélites, las telecomunicaciones, ¿sí? Que podamos llamar, mm, WhatsApp, que nos podamos comunicar a través de WhatsApp, la inteligencia artificial, ¿sí? Los asistentes, ChatGPT, eh, YouTube, todos estos servicios que conocemos a través de Internet, TikTok, bien. Y utiliza, o sea, todo en el fondo utiliza eso. Son tres operaciones básicas: borrar, leer, escribir. El movimiento pues simplemente representa eh, la capacidad como de desplazarse de un lado a otro. ¿Sí? En este caso pues podemos acceder a varias posiciones de la memoria RAM. Bien, entonces, mm, para mí, el pensamiento es un proceso emergente de la interacción de las neuronas. ¿Sí? Entonces, yo sé que no estoy resolviendo la pregunta, ¿sí? En el sentido técnico, en el sentido profundo, como lo haría de pronto la neurociencia, que decir que el pensamiento son señales eh, químicas que se producen especialmente en el lóbulo frontal, bien, que lo que percibimos, eh, las imágenes o lo que vemos es un reflejo del mundo, ¿sí? Lo hacemos acá en el lóbulo posterior y que también nos ayuda como a construir nuestras ideas o pensamientos sobre el mundo, sobre las demás personas, ¿sí? Sobre nuestro rol en la sociedad, sobre la forma como interactuamos, ¿sí? Con nuestro contexto, nuestro entorno, el ambiente. Mm, bien, entonces, ah, digamos, lo que hace el software, ¿sí? O lo que nosotros podemos percibir, ¿sí? Es, desde mi punto de vista, una propiedad emergente. Es decir, las neuronas interactúan, ¿sí? Están programadas de cierta manera, envían señales entre ellas y lo que se produce, ¿sí? Lo que se produce eh, de esa interacción de muchas neuronas, ¿sí? O sea, estamos hablando de 100 millones de neuronas, pero cada neurona tiene muchas dendritas, ¿sí? Y esas dendritas forman sinapsis con otras neuronas. Entonces, esas múltiples interacciones, esas múltiples conexiones,
¿sí? Y la forma como interactúan entre ellas es lo que genera el pensamiento. Bien, entonces veámoslo como un software, como un programita. Bien, no lo podemos coger, no lo podemos tocar. Si no podemos, voy a coger el pensamiento, lo voy a poner acá, no. ¿Sí? Bien integrado con el hardware, en este caso las neuronas. Y pues nos lleva a la siguiente pregunta, ¿sí? Que es ¿qué le permite al ser humano? Entonces, eh, nosotros le damos al pensamiento un, un papel importante porque lo consideramos nuestro factor diferenciador respecto a otras especies, ¿sí? En especial de mamíferos. ¿Sí? Entonces nosotros nos consideramos animales pensantes. Bien, digamos, biológicamente es una forma de, de decir que sí, continuamos siendo animales, ¿sí? Pero la constitución de nuestro cerebro, nuestra evolución nos ha permitido desarrollar formas de pensamiento, ¿sí? Que nos hacen una especie evolutivamente superior a las demás. ¿Listo? Mm, hace parte de nuestra definición de seres humanos. Qué es una persona? ¿Qué es un ser humano? Un animal pensante. ¿Cómo hacemos para saber que los animales piensan o no piensan? ¿Sí? Entonces, mm, nosotros podemos decir que ellos nos entienden, ¿cierto? Si yo le digo a mi perrita Chana que sentada, acostada, ella entiende, ¿sí? Ella toma mi señal y sabe que lo que yo le quiero decir es que haga algo. Bien, tiene que ver con lo que vemos acá de los inputs y los outputs. Yo le doy una señal, un comando, una instrucción, ella lo reconoce y hace algo. ¿Listo? No sabemos bien qué es lo que ocurre en su cerebro que le permite eh, realizar o no determinada conducta. ¿Listo? Entonces, un aspecto por el cual nosotros reconocemos el pensamiento, ¿sí? Que sabemos que somos seres pensantes, es el lenguaje. Bien, entonces, el lenguaje no es exclusivo de nosotros. Ya sabemos que las abejas pueden comunicarse a través de la danza, las ballenas a través de la ecolocalización, los sonidos, los delfines también a través de sonidos. Y así muchas especies de animales evolutivamente han adquirido mecanismos de comunicación que facilitan su supervivencia. Y que nosotros no lo reconozcamos como un lenguaje tan sofisticado como el nuestro, ¿sí? Que tiene una estructura, una, un léxico, una sintaxis, una semántica, no significa que no lo tenga, ¿sí? Entonces es difícil desde nuestro punto de vista examinar objetivamente si los animales piensan o no, ¿sí? Eh, nosotros podemos evidenciarlo entonces a través del lenguaje. El pensamiento nos permite muchas cosas a nosotros como seres humanos. Entonces, una cosa que nos permite es la abstracción o representación, ¿sí? Entonces, a través de esto, nosotros modelamos el mundo como lo percibimos. Entonces, una forma en la que lo vemos es que eh, constantemente, constantemente nuestro cerebro está tomando señales y identificando patrones. Entonces, cuando miramos al cielo y vemos las nubes, vemos que nuestro cerebro trata de identificar figuras en ellas. ¿Sí? Estamos predeterminados para hacer esa operación, ¿sí? Reconocer patrones. Eso hace parte del proceso de identificación, sino que lo vivimos tan a diario naturalmente que no somos conscientes del hecho de que lo estamos haciendo constantemente. ¿Sí? Pero es lo que nos permite reconocer que esto es un lápiz, ¿sí? Que nuestro celular es un smartphone, ¿sí? Que somos capaces de percibir los iconos, dar clic. Bueno,
en las interacciones que tenemos. Sabemos que el pensamiento requiere de lenguaje. Entonces el pensamiento nos permite comunicarnos con otras personas, nos permite hacer introspección. Entonces cuando hablamos con nosotros mismos, cuando estamos pensando, ¿sí? Es una de las cosas más conscientes que nosotros hacemos en el pensamiento, cuando nosotros reflexionamos sobre cómo nos ha ido, sobre una situación que nos pasó en particular, sobre un parcial, un problema en el trabajo, un reto que tengamos, un problema, una dificultad. Entonces estamos constantemente pensando. Bien, el pensamiento nos permite resolver problemas, ¿sí? Desde el punto de vista, bueno, yo lo voy a decir, psicológico, resolver problemas está más relacionado eh, con el proceso cognitivo de la inteligencia. Entonces, un ejemplo, las arañas tejen las telarañas en ciertos lugares de ciertas formas para atrapar sus presas. Así muchos animales resuelven problemas, ¿sí? Nosotros no sabemos qué pasa allá en su cognición, ¿sí? Deben tener algún tipo de cognición porque todas estas especies tienen cerebro, ¿sí? Así sea diminuto, tienen un cerebro. Eh, ¿Y cómo resuelven esos problemas? ¿Cómo se enfrentan a situaciones en su día a día? Pues o sea, habla como de qué tan inteligente o no es determinada especie, ¿sí? Como decía, eh, dice un dicho que si juzgamos un pez por su habilidad para volar, pues, sí, digamos que es algo muy relativo de cada especie, ¿sí? Implica también como su fenotipo, su estructura anatómica le permite también resolver los problemas de determinada forma, ¿sí? Entonces la araña tiene sus patas, que saca la telaraña por una parte de su cuerpo, las aves pues tienen las alas, los peces tienen aletas, ¿bien? Entonces miren que no solo implica como tener la capacidad mental, ¿sí? O cognitiva o de software para resolver el problema, y esto nos lleva a algo muy interesante, ¿sí? Y es con la robótica. O sea, nosotros podemos programar los robots para que hagan determinado tipo de cosas, pero ellos van a estar limitados por eh, el hardware que tengan para realizar. Entonces, un brazo mecánico que se mueve de cierta forma, hacia arriba, hacia abajo, si tiene dedos que se abren y se cierran. Eh, Bien, entonces, por eso les decía que hay una dualidad, una relación muy fuerte entre lo que es el software y lo que es el hardware, ¿sí? O sea, como programa un pez para volar, ¿bien? ¿Listo? Pero entonces, cuando yo hablo de problemas, resolver problemas con el pensamiento, me refiero a problemas más complejos, como los matemáticos, ¿sí? Resolver operaciones, derivadas, integrales, límites, ecuaciones diferenciales, ¿sí? Álgebra, aritmética, bien, descifrar mensajes como lo que quería Alan Turing que hiciera eh, su máquina. Mm, Cosas como captar indirectas, entender chistes, ¿sí? Miren que la comunicación no solo es verbal, es decir, el lenguaje no solo implica que usemos palabras en la comunicación, nosotros podemos usar gestos, ¿sí? Entonces, cuando yo hago determinado gesto de sorpresa, de tristeza, otras personas son capaces de reconocer, ¿sí? Mi estado de ánimo, si hice algún gesto en particular que significa algo, ¿sí? Como, bien, también nos permite tomar decisiones. ¿Listo? Entonces diariamente nos enfrentamos a tomar una decisión, voy tarde, en qué me voy, bien. Y, mm, y lo hacemos también a través como de la introspección, de reflexionar sobre nuestras situaciones, nuestras experiencias. Bien, entonces hay otro proceso que se llama memoria. Entonces sabemos que almacenamos, por ejemplo, para nosotros es muy importante
almacenar en la memoria a largo plazo los eventos que son más eh, significativos. Entonces, un accidente, un evento traumático, eh, una experiencia que marcó nuestras vidas, ¿sí? Lo almacenamos más fácilmente, ¿sí? Porque de ello puede depender nuestra existencia, ¿sí? Es la razón de que esos eventos que son más significativos se guarden o perduren más. Y esa información se guarda para eso, para ayudarnos a tomar decisiones. Entonces, yo ya no estoy solo, ¿sí? En el universo, sino que puedo buscar en mi memoria qué decisiones tomé en el pasado y qué consecuencias tuvieron y puedo cambiar, variar, seguir tomando las mismas decisiones. Puedo compartir esos pensamientos con amigos, terceros, psicólogos, ¿sí? Que me ayuden también en el proceso de toma de decisiones. Hay otro proceso que se llama razonar. Entonces, el razonamiento se diferencia un poco del pensamiento en que tiene unas reglas lógicas eh, para, para operar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros deducimos, cuando nosotros inferimos, ¿sí? Cuando decimos, ah, esto fue por esto, entonces esto o aquello, ¿bien? Entonces, si hago tal cosa, entonces puede suceder tal otra, ¿sí? Una relación entre las causas y las consecuencias, ¿bien? Y, por supuesto, un montón de cosas más. ¿Listo? Mm, bien, entonces el pensamiento, pienso yo que es, miren, uso la palabra, digamos que ahí puedo usar mejor, creo yo que nos permite estas cosas que traigo acá a colación y muchas cosas más, ¿sí? Yo solo quiero finalizar invitándolos eh, entonces, si bien es cierto que las máquinas no piensan como lo hacemos nosotros, sí considero yo que los desarrollos permitirán grandes avances, ¿sí? Y que cada día nos acerquemos más a pensar como lo hace el ser humano. Bien, entonces aproveché esta entrevista de mi hermana para eh, invitarlos a interesarse por estos temas. No hay que ser ingeniero para profundizar en inteligencia artificial. Mm, espero que este video sea de motivación, ayuda, ¿sí? a muchos, a muchos estudiantes, ¿sí? No solo de mi área, sino de otras áreas. Mm, respecto a si las máquinas piensan o no, mantengo mi definición de depende, depende de lo que sea pensar, ¿sí? Eh, considero que estamos eh, con importantes avances, como el reconocimiento del lenguaje natural, ¿sí? Si bien las respuestas del asistente de Google no son perfectas, eh, por lo menos muestra que entiende
de lo que yo estoy hablando en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces el reconocimiento del lenguaje natural, como llamamos al lenguaje humano, ¿listo? Porque las máquinas tienen, por decirlo así, su propio lenguaje. El reconocimiento de patrones, ¿sí? Entonces estamos usando continuamente la inteligencia artificial para estas tareas, ¿sí? De detectar enfermedades en imágenes diagnósticas, de reconocer un perro o un gato en una imagen, reconocer una persona. Cuando nosotros subimos una foto a Facebook, entonces es capaz de etiquetarnos automáticamente porque reconoce el patrón de nuestro rostro, ¿sí? Hay quienes dicen que inclusive nos reconoce de espaldas cuando hemos subido fotos de espaldas o de medio lado. Digamos, ChatGPT nos muestra el avance no, en respuestas avanzadas. Entonces ya no solo respondemos cosas cortas como, es decir, las máquinas responden cosas cortas como sí, no, tal vez, cuéntame un chiste, aquí está el chiste, sino son capaces de complementar con situaciones, contextos, estados de ánimo, ira, de forma decente, de forma grosera, ¿bien? Con tonos, ¿sí? Formal o informal. eh, Estado de ánimo. Bien. Entonces, lo que yo veo, ¿sí? Es un conjunto de desarrollos muy independientes de inteligencia artificial, las redes neuronales, la matemática, la probabilidad, la estadística, ¿sí? Lo que conocemos hoy como ciencia de datos, em, y muchos temas que se están investigando y que están aproximándonos a la idea de que las máquinas pueden pensar. Y en ese sentido, pues dejaría de ser una cualidad estrictamente humana. Bien, espero que este video haya sido de agrado para todos. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta una próxima oportunidad. Chao.